Quiero en el día de hoy invitarle a orar conmigo para entrar a la parte de la predicación de la palabra de Dios. Vamos a hacer esto para acá. ¿Estamos listos? Ore conmigo. Señor, yo sé que la palabra tuya tiene poder, pero te pido que también mi voz tenga la autoridad que tú das al hablarla, al soltar tu palabra. Quiero, Señor, hoy ser tu vaso. Quiero, Señor, hoy ser tu canal de bendición a quienes escuchen este mensaje. Hoy queremos exaltarte, hoy queremos adorarte. Permite que así sea. Espíritu Santo, sé tú el que tomas el control, el fluir, el mover en este momento de mi boca y de el ambiente en este lugar, de la atmósfera espiritual en esta casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Este mes he estado compartiéndoles, usted sabe, el tema de la adoración. Les he estado hablando de la adoración todo este mes. Y hoy concluyo ese tema con un aspecto de la adoración, el cual es la alabanza. Por eso he titulado mi sermón hoy, Alabanza Poderosa. Alabanza Poderosa. Vaya conmigo a 2 Crónicas 20:22. 2 Crónicas, bueno, déjeme ver un momentito. Más bien al libro de los Hechos primero. Libro de los Hechos. 16:24. 16, capítulo 20, y versículo 24 al 26. Dice esa palabra, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Se refiere a un carcelero, para que me comprenda el contexto. El carcelero los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero, versículo 25, yo le he dicho a usted que a mí me gustan mucho los peros de Dios. Aquí hay uno de esos peros. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Oiga, qué tremendo eso. Y al instante también se abrieron todas las puertas de aquella cárcel y las cadenas de todos se soltaron. Hay varios elementos en este pasaje que quiero que usted note conmigo el día de hoy. El primero, el versículo 24, dice que un carcelero se aseguró de que no pudieran salir de allí. Los metió en la celda, en el calabozo de más adentro. ¿A dónde es que el enemigo espiritual que tenemos quiere llevarte? El enemigo espiritual te quiere meter al calabozo de más adentro. Satanás siempre quiere que tu vida esté atada, que no tengas poder de alabar a Dios. Y para ello te mete profundo en alguna adicción, en algún mal camino, en alguna situación que representa el calabozo de más adentro, para que no pueda salir. Y les aseguró los pies en el cepo, o sea, le amarró los pies para que no pudieran caminar. Otra cosa que el enemigo quiere hacer en tu vida es que no camines espiritualmente, que no camines con Dios, que estés estancado, que no avances en tu vida espiritual. Pero, ahí vamos al pero de Dios. Pero a medianoche, ¿cuándo? Medianoche. Oiga, se supone que uno ya a esa hora esté durmiendo, ¿no? Pero es que cuando tú quieres alabar a Dios no hay horario, no hay fecha en el calendario. Cuando sabes que necesitas acercarte a Dios, no importa el lugar, no importa la hora, no importa el momento, lo que importa es que busques a Dios.
Y eso hicieron ellos. Pablo y Silas, ¿quiénes eran? Pablo, un ex perseguidor de la iglesia, casi que un terrorista, un odiador de los cristianos, que se llamó Saulo de Tarso, pero ya convertido, ahora, como dicen los hermanos mexicanos, se le volteó la tortilla, porque ahora a él lo persiguen, a él lo tienen en la cárcel por predicar y hablar de Jesús, y con él su compañero Silas. ¿Sabes que es muy importante tener compañeros en la vida cristiana? Gente que esté contigo en las buenas y en las malas. Silas era ese para Pablo. ¿Tienes tú amigos así? Que son de a derecho, que te dicen, yo estoy con vos en donde quiera que estés. Y si caes al hospital, ahí voy. Y si caes a la cárcel, te voy a visitar y estoy con vos, donde sea. Pues aquí Silas representa a ese amigo. Y dice que cantaban himnos a Dios. La palabra himnos casi no se usa hoy día, ¿verdad? Yo recuerdo cuando empecé mi vida cristiana, no le digo cuánto tiempo mejor, porque ya bastante rato, ¿verdad? Sí, empecé muy jovencito. Pero en las iglesias donde íbamos al comenzar, tenían libros que se llamaban himnarios. Hoy día no los usamos. Entonces había un director que decía, vamos al himno tal, al himno número este, al himno número el otro, y uno ya tenía sus números de memoria y decía, sí, ese es lindo ese himno, porque entendemos el concepto de himno como esos cantos clásicos. Hoy día cantamos, después se pusieron más como de moda, como que los coritos, ¿verdad? Los coritos, algo más breve, más rápido, más... Y las iglesias se llenaron de coritos. Ahora en los últimos años son alabanzas, decimos. Y son de un estilo más moderno, más contemporáneo, con instrumentos musicales diferentes. Los himnos eran generalmente tocados con piano. Aquí tenemos un piano nosotros y no se usa, está de adorno. Pero en la antigüedad era lo común en las iglesias. Lo importante es que el himno en realidad sea corito, sea himno, sea alabanza, como tú lo quieras llamar, sea cántico, canción, si alaba a Dios, eso es lo importante. Lo que tienes que preguntarte es, ¿la letra que estoy cantando tiene sentido bíblico? ¿No contradice a la Biblia? Porque a veces hay cantos en las iglesias que nada que ver, créame. No tienen teología, no tienen convicción bíblica, créame, pasa eso. Y número 2, ese canto exalta a Dios o me exalta a mí, o exalta tiene otro enfoque, ¿ves? Mira, en la iglesia tenemos diferentes propósitos con los himnos, con los cánticos. Hay cánticos que son de exaltación a Dios. Todo lo que dice ese canto, ese himno, es exaltación al carácter de Dios. ¿A quién es Dios? Y está bien, así deben ser la mayoría. Pero también hay himnos que hablan de experiencias de la vida cristiana. Hablan de experiencias, como aquel himno famoso. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. ¿Se acuerdan? ¿Qué está hablando? De mí, de mi experiencia, de que yo era una oveja perdida y Él me encontró. Entonces, esos son cantos como que de testimonio. Y está bien también, está bien. Entonces, lo importante es, ¿qué ofreces a Dios con la alabanza, con el canto? Pablo y Silas en esa prisión, me imagino que conocían himnos de esa época. Jesús mismo cantó un himno la noche de la Santa Cena. O sea, si usted me pregunta por qué los cristianos cantamos en las iglesias, porque Jesús cantó el día de la Santa Cena y también los primeros cristianos y Pablo lo hacía allí en esa cárcel. Himnos.
Yo no sé cuáles son sus cantos favoritos, pero todos tenemos por ahí, ¿verdad? Como dicen, un top 10. Los 10 mejores cantos que usted ha escuchado en su vida cristiana. Haga una lista, sería interesante. ¿Cuáles son? El otro día en nuestro chat de la iglesia le pregunté a los hermanos, si hoy quisieras cantar una alabanza, un cántico, ¿cuál sería? Y ya todos empezaron a poner por ahí alguno. Hicimos una lista bonita. Y me dije a mí mismo, ¿ves? Todos tenemos algún canto que tiene un significado, un mensaje muy personal quizás. Bien, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ponga atención, algo pasó. Pablo y Silas no estaban así. Mira, Silas, vení acá, cantemos pero suavecito para no disturbar a nadie. No, ellos se pusieron a cantar con gozo, con alegría en medio de una situación, como era estar en una cárcel física, pero ellos no estaban en la cárcel ellos mismos. En mi trabajo como pastor y como capellán he visitado cárceles, y una de las cosas que siempre le digo a los que están en una prisión es, usted está aquí en una prisión en cuanto a lo físico. Usted está recluido aquí, pero usted no tiene que estar preso en su corazón. Usted puede ser libre en su corazón. De verdad, me dicen. Y les he explicado eso. Y eso es lo que pasó con Pablo. Ellos no estaban en la cárcel. En el sentido espiritual, ellos eran libres. Y por eso alababan al Señor. Y los presos los oían. ¿Quiénes te oyen a ti alabando? Tal vez te van a oír otros que están presos. Presos no en una cárcel literal, pero presos en sus temores, presos en sus dudas, presos en sus adicciones, presos en tantas cosas, presos en sus depresiones, en sus ansiedades. Y tu alabanza puede hacer que esas personas digan, yo quiero lo que ella tiene. Yo quiero tener esa actitud que él tiene, que aún en medio de situaciones difíciles, porque tal vez sabe que vos también pasás por situaciones difíciles, pero que tú alabas en medio de esas situaciones difíciles. Los presos los oían, que te oigan alabando. Entonces, fue cuando sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Sabe? Cuando Dios hace algo, hace ruido. Cuando Dios quiere intervenir, va a hacer ruido. Generalmente en la Biblia cuando se habla de la intervención de Dios es así. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿qué hubo? Terremoto también. Y se abrieron tumbas y todo eso. Cuando Dios quiere intervenir, va a hacer ruido. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? En aquel aposento alto. Viento recio, no así como que no se notaba, no, se va a notar, hace ruido, hagamos ruido para Dios, hagamos terremoto, en el sentido de que sacudamos al país, sacudamos al barrio, sacudamos alrededor a los que están adormecidos espiritualmente, terremoto. Mi esposa y yo somos de Costa Rica, un país donde hay terremotos muy frecuentes o temblores. Han habido terremotos, pero todo Centroamérica, México, Guatemala para atrás. Hay peligro de terremotos, han habido grandes terremotos. Y casi siempre, ¿sabe qué? En medio de esas situaciones también hay avivamiento espiritual. Me acuerdo en Nicaragua, mi esposa y yo fuimos a Nicaragua como misioneros, precisamente después de que había habido un terremoto en ese país. Y había una hambre de Dios. Ese terremoto hizo que la gente dijera, quiero buscar de Dios. Porque si el mañana no está asegurado. Se salían a la calle a orar, a tirarse de rodillas, nos contaban los hermanos, los que estuvieron en el terremoto. Nosotros llegamos después y vimos los edificios quebrados y las casas caídas y vimos el desastre que causó el terremoto. Bueno, en esta cárcel dice que los cimientos de la cárcel se sacudían. Cuando crecíamos de niños, mi esposa y yo en Costa Rica, que le digo que tiembla mucho también, yo recuerdo que empezaba la casa
Y veía los cuadros moverse y las lámparas. Y mi mamá nos decía, salgan, salgan rápido. Y a correr para afuera. Después ya no se acostumbra, porque pasaba muy frecuente eso. Y a cada rato mis familiares dicen, hoy 1.5 vino, hoy un terremoto, un temblor, 0.5 en tal lugar. Pero un día puede venir 1.7, 0.8. Hay que estar preparados. Al instante, entonces, se abrieron todas las puertas. ¿Qué pasó? Se abrieron las puertas. ¿Qué hace Dios cuando Él interviene en la vida de alguien? Abre puertas. Puertas que estaban cerradas. Puertas que el enemigo tenía cerradas para ti se van a abrir. Dígame. Cuando el Señor entra en tu vida, cuando Él interviene en tu vida, puertas se van a abrir. No vas a tener que empujarlas, se van a abrir, porque Dios está contigo. Vas a una entrevista de trabajo y dile, Señor, si esa es una puerta que tú vas a abrir, voy a salir bien de esa entrevista de trabajo. Si no me dan el trabajo, será porque no era la puerta, también reconoce eso. Pero si es de Dios, puertas se van a abrir, con trabajo, con oportunidades. Puertas se van a abrir. En otras palabras, el enemigo no va a poder hacer que tu vida esté siempre con puertas cerradas. Nunca. Y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué hace el poder de Dios? Suelta, rompe cadenas. Literalmente eso sucedió ese día, obviamente. Se rompieron las cadenas. En el contexto se lee que el carcelero hasta quería suicidarse porque dijo, se me escaparon todos los presos. Y ahora me van a traer a cuentas a mí porque un soldado romano, si se le escapaban los presos, tenía que pagarlo con su vida. Y él se iba a suicidar. Entonces Pablo y Silas le dicen, no te hagas daño. Él se convierte al Señor ese día. Ahí es donde se cumple aquello de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa porque Él se convierte al Señor ese día. Pero mi punto clave aquí es que las cadenas se soltaron. Hay personas que me han dicho, pastor, ore por un familiar porque tiene años de estar en una adicción y dice que cambia y no cambia, va a programas, lo han metido y salido de la cárcel, etcétera, etcétera, y no cambia. Bueno, ¿por qué? Porque no ha probado a Cristo, porque ha probado programas, pero no a Cristo. Yo trabajé varios años con el Orange County, aquí en la Florida, como consejero de adicciones, un programa que se llama Drug Court Program. Trabajé con ellos un par de años. Y me asignaban casos de personas que los mandaban, el juez los obligaba a que tuvieran que tomar el programa de consejería con nosotros. Y recuerdo el caso de un muchacho que me dice, aquí estoy porque me mandaron, pero yo no quiero estar aquí. Y yo le dije, no hay problema. Mi trabajo es reportarle al juez que usted no quiere estar aquí. El juez va a decidir, entonces, en lugar de la consejería, que usted vaya a la 33 aquí en Orlando y se pase unos días o semanas o no sé cuánto en su caso, ahí encerradito. No hay problema, le firmo y se va. No, espérese, me dice. ¿Cuánto tiempo tengo que estar con esa consejería? Bueno, son seis reuniones conmigo y después yo tengo que reportarle al juez cómo le va a usted. Para hacerte la historia corta, ese muchacho tenía un récord tremendo, así de grueso, como le digo, de entradas y salidas de la cárcel, de venta de drogas en las calles y de andar en esa vida desordenada. Y empezó a sentarse conmigo y yo le dije algo, que ahí es donde voy, no soy yo, es Dios. Yo le dije, mire, aquí te dan dos opciones en la consejería. Yo trabajo para el gobierno aquí, entonces te puedo dar la consejería que llamamos secular, ¿no? Pedagógica o terapia más que todo cognitiva, que le llaman ellos, cognitiva. Lo podemos enfocar así. Pero también te puedo dar terapia de fe. Tenemos la opción de
decirle a la gente si usted prefiere consejería basada en la fe también. ¿Y eso cómo es? Bueno, eso es la diferencia, es que vamos a incluir a Dios en la consejería. ¿Usted es creyente? ¿Usted cree en Dios? Sí. Bueno, entonces, ¿quiere hacerlo así? ¿Está bien? Empecé a darle las sesiones de consejería. Cuando iba por ahí como de la número 4, un día me dice, señor consejero, yo no quería estar aquí en este programa, pero viera que me está inquietando todo lo que usted me ha dicho en relación a Dios y mi adicción. Y así empezó él a abrirse. Me di cuenta que tenía, en todo caso de adicción siempre hay un trigger, le dicen, ¿no? Algo que activa eso, hay una raíz. En el caso de él había vivido una infancia muy difícil, de mucho abuso. Al final entonces me dice, yo no sé si usted podría, yo sé que la consejería se termina ya en 2 semanas, usted podría seguir dándome consejería. Aquel que primero me dijo, no quiero estar aquí, después me estaba pidiendo que le diera más consejería. Entonces fui donde el juez y le hice el reporte y le dije, mire, este muchacho ya va a completar la consejería, pero él quiere seguir voluntariamente. Y el juez entonces, al ver esa actitud, le dijo, te voy a dar probatoria. Vas a estar en probatoria con la condición que sigas en la consejería. Llegó el día de la graduación, porque ellos se gradúan en ese programa, y el día de la graduación me trajo una placa, que ahí la tengo en mi casa. Un día esto la voy a traer a la oficina y se las voy a enseñar. Me trajo una placa agradeciéndome por el tiempo que le dediqué y ayudé en su consejería. Y no lo digo por gloria personal, sino como testimonio de lo que estoy leyendo. Las cadenas se soltaron. Ese muchacho no volvió a la cárcel, no volvió a la corte, fue libre. Porque Cristo rompe las cadenas. Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y la alabanza produce precisamente eso. Dios actúa en la alabanza. Ahora sí, 2 Crónicas 20:22. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. No me da, como te digo, tiempo de ver todo el pasaje, el contexto, pero te cuento brevemente la historia en la que Israel estaba acorralado. Israel, el ejército, estaba acorralado. En términos militares, Israel iba a perder la guerra o la batalla ese día. Pero Dios intervino. ¿Y qué fue lo que hizo que Dios interviniera? Ellos comenzaron a entonar cantos de alabanza. Ellos no dijeron, nosotros somos poderosos, tenemos las espadas o tenemos las armas, somos el ejército de Israel. No, ellos empezaron a entonar cantos de alabanza. Cuando te sientes acorralado o acorralada en la vida, ¿qué haces? ¿Te desesperas? ¿Buscas armas que no son las que van a ser efectivas? ¿O buscas al Señor? ¿Alabas al Señor? Jehová puso, dice, contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos. O sea, Jehová confundió al enemigo. ¿Sabes que eso es algo que Dios hace en tu favor? Cuando el enemigo quiere hacerte daño, lo va a confundir. Ellos mismos se van a contradecir y hasta se van a destruir ellos mismos. Porque dice, se mataron los unos a los otros. Ellos no tuvieron que pelear. Jehová peleó por ellos. ¿Crees lo mismo? ¿Crees que Jehová pelea por ti? Él pelea mis batallas, ¿sabes? Pero todo empieza con la alabanza. La alabanza. Dios actúa en la alabanza. Dice el Salmo 22:3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Dónde habita?
entre las alabanzas. Ahí no dice que Él habita en el templo necesariamente, solamente. El templo hecho por manos humanas, el edificio físico. Él habita en la alabanza. Cuando nosotros alabamos aquí, seamos 3, 5, 10, 12 o 500, lo que Dios escucha es la alabanza. No si hay sonido perfecto, no si hay cámaras, si hay, que te dijera, un sistema fancy, como dicen, de musical, ni siquiera si hay instrumentos de show. No es el show, es la alabanza genuina de corazón, lo que Dios sí escucha. Y cuento una anécdota de una señora que era miembro de un coro en una iglesia. Y todos en el coro la menospreciaban. Porque, esta viejita, yo no sé por qué no se sale del coro, si ella ya está muy mayor y ni canta. Y así, ella oía que murmuraban de ella. Y ella estaba desanimada, ya quería salirse del coro. Y todos los demás del coro eran gente que cantaba tremendo, ¿verdad? Pero un día dice que tuvo un sueño. Y en el sueño dice que ella se vio cantando en el coro. Y que ella veía que todos los demás del coro movían la boca, pero no se oían. Solo la voz de ella se oía. Entonces ella se quedó en el sueño. Solo yo me oigo, algo está mal aquí. Y dice que de pronto se apareció un ser, como un ángel, que le dijo, no pares de cantar. Dios está disfrutando tu alabanza. Y ella pensaba que, como le decían cosas, que ya no cantaba bonito, que esto y que el otro, que no servía. Pero Dios estaba escuchando su alabanza y le reveló a través de ese sueño esa verdad. Yo no sé si usted canta o no canta, en el sentido de que cante bonito, o nada más canta en el baño, como dicen. Pero cuando cante de corazón. No se preocupe si lo hace muy bonito. Que cante de corazón, eso sí, tiene gran valor para Dios. No se detenga en cantar para el Señor, sea en el templo o sea en otros lugares. Mire, yo soy uno que soy medio loco cuando ando en el carro solo, pongo la radio del carro, pongo alabanzas y ahí voy alabando al Señor. A veces no me doy ni cuenta cuando pasé los semáforos y cómo llegué a donde iba. Porque yo iba completamente metido en la alabanza durante ese rato que iba manejando. Y me ha tocado que a veces se para un carro a la par mía y me ve ahí, hasta cuando estoy parado, ¿verdad? Levanto las manos y se quedan viéndome. Ese está medio destornillado, algo le pasó. Pero es que ellos no saben que uno alaba al Señor en todo lugar, en todo momento. No solo en el templo, en todo lugar. En tu carro, aún en tu oficina. Yo cuando trabajaba con oficinas del gobierno y todo eso, como te digo, mis compañeros ponían música secular por ahí en sus escritorios, en sus oficinas. Yo ponía música cristiana. Y algunos pasaban a escuchar. ¿Qué escuchas? La 98 FM. La estación cristiana de aquí, de Orlando. Escucho esa. Que por cierto, comercial gratis, ahora tienen una en español también, que yo la oigo bastante, de la Z88.3, la estación cristiana. Tú que habitas entre las alabanzas, Salmo 22, 25, el mismo Salmo 22, de ti será mi alabanza en la congregación, ahora sí, en la congregación también, de ti será, para ti Señor, está diciendo David, para ti es mi alabanza, ¿para quién? Para ti. No es para mi esposa o el diácono o el pastor o ni impresionar a nadie. Es para ti, Señor, mi alabanza. Pagaré mis votos delante de los que te temen. Entonces también él venía con una actitud de cumplir sus votos. No solo cantar, sino decir yo le hice al Señor promesas de servirle y lo voy a cumplir. ¿Qué votos has hecho tú en estos días para el Señor? Mire, ya estamos a mitad de año y no me diga que usted es de esos que empezó con resoluciones en enero y no las ha cumplido. No le dé codazos a nadie. Especialmente resoluciones de servir más a Dios, de buscar más a Dios.
y de cantar para el Señor también. Incluya eso. Incluya eso. Aquí las hermanas del ministerio Arras le llamamos. ¿Por qué le llamamos Arras? Porque Arras es como una ofrenda que se da al Señor. Por eso lo llamamos así este ministerio. El asunto es que ellas, cuando vienen aquí al altar, tú las ves cantando, pero a ellas les agrada ver que usted se una. Que usted también levante sus manos. Que le vean mover su boca. Que se note que usted está también cantando. Por eso tenemos en la pantalla las letras. Si no conoce las letras, ahí están. Y yo les he dicho a las hermanas del Ministerio de Alabanza que siempre, cada domingo, incluyan una canción conocida por todos. Que no pongan, digamos, todas nuevas, que nadie las conoce. Que pongan nuevas de vez en cuando, pero que incluyan las conocidas. Para que todos participen, todos alaben al Señor. Amén. Qué lindo eso. Cumpla entonces con ser un alabador, una persona de corazón de alabanza y que paga sus votos, que cumple sus promesas al Señor, ya sea en servirle en el canto o en otras maneras, ¿verdad? Cada uno hace sus votos. Señor, yo te voy a servir. Yo no soy buen cantante, pero te voy a servir de esta otra manera. Eso es lo que Dios quiere saber. Porque ¿sabes qué? Tu destino es alabarle al Señor. Si a mí me preguntan para qué fui creado, es para alabar a Dios, para adorar a Dios. En última instancia, para lo que fuimos creados, es para alabar a Dios. Efesios 1, 11, 12 dice, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Eso es Dios. A fin de que, ahí está, el verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El fin, dice, el destino, fuimos predestinados, o sea, Dios conoce el futuro. En ese sentido somos predestinados y sabe que el propósito de Él para ti es que seas una persona que le alabe, que le sirva y que le alabe. Y los seres humanos fuimos creados para eso. Sin embargo, Dios no nos obliga a hacerlo, nos invita a hacerlo. Dios nos creó con lo que se llama libre albedrío, libertad de escoger, decidir. Y al final tú decides si le alabas o no le alabas. Pero te garantizo que si decides alabarle, las cosas van a ser mejor en tu vida. Diferente que si decides negarlo o no alabarle, no reconocerlo. Esto pasa como con la familia cuando tú tienes hijos, los que somos padres acá. Nosotros traemos hijos al mundo, pero ellos tienen su propia voluntad. Tarde o temprano ellos van a decidir si siguen a Cristo o no, si van a la iglesia o no. Nosotros sembramos en ellos la semilla, valores, ejemplo, y tarde o temprano van a reaccionar y van a venir a las cosas de Dios, créame. Pero tiene que ser de su voluntad. A mí me alegró mucho escuchar varias veces a mis hijos decir, yo no voy a la iglesia o no soy cristiano porque mis papás son pastores, sino porque yo creo en Dios y yo nací de nuevo también, porque lo he decidido hacer de corazón. Dios quiere que tu destino, que aceptes, quiero decir, tu destino de ser una persona que alaba a Dios. Allá noté una anécdota con Luis Palau, ese famoso evangelista que siempre lo menciono porque lo admiramos mucho, a Luis Palau. Y recuerdo una anécdota donde él cuenta que él iba viajando en una ocasión en un tren y iba entonando una alabanza. Al lado de él, en el otro asiento, iban unas jóvenes que se empezaron a burlar de él. Y él las escuchó. Y decían, escucha a ese religioso que va ahí. ¿Por qué no canta en la iglesia el domingo? Los religiosos.
El domingo, que vaya a la misa o donde sea la religión que tenga y que ahí cante. Pero ¿por qué va a ir cantando en el tren? Entonces Luis Palau se volteó hacia ellas y les hizo una pregunta. Señoritas, ¿ustedes planean ir al cielo? Se sorprendieron. Claro, Señor, ¿cómo no? Y ustedes saben que en el cielo van a estar cantando todo el tiempo a Dios. ¿Y cómo es que ahora les molesta que yo vaya cantando aquí un ratito mientras viajamos en el tren? ¿Cómo esperan ustedes entonces pasarla en el cielo? La van a pasar mal en el cielo ustedes. Porque si no puedes alabar ahora, ¿cómo pretendes estar con Dios en la eternidad? Alabándole también. Tienes que alabarle desde ahora. Es más, el tiempo de alabanza que tenemos hoy como iglesia es un training, un entrenamiento para la adoración celestial. Eso es una realidad. Aleluya, aleluya. Porque nuestro destino es alabarle. Y un gran ejemplo que tenemos siempre, que tengo que mencionarlo, son los niños. Si hay algo que yo me deleito siempre es en ver a los niños alabar a Dios. Porque ellos no tienen vergüenza, no les preocupa si lo hacen perfecto o no, pero lo hacen de todo corazón. Y con esas vocecitas tan lindas que tienen también se oyen preciosos. A mí me encanta aquí siempre en Navidad, que en Navidad ponemos a los niños a ensayar unos villancicos navideños y los cantan en Navidad. Me encanta, me gusta, nos gusta pues. Jesús dice en Mateo 21:16, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? O sea, el contexto es que los niños se acercaron a Jesús y todos estaban murmurando, este Jesús, míralo rodeado de niños, no que es un rabino, debiera darse su lugar, darse a respetar como rabino, como maestro, y no dejarse que los chiquillos, como decimos en mi país, los niños vengan ahí a molestarlo. Y entonces Jesús les dijo, que nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. De la boca de los niños. Y aún de los que maman, dicen, o sea, desde los bebés. Perfeccionaste la alabanza. Desde niños es que uno debe por eso inculcarle, sembrarle a nuestros hijos y nietos. En el caso mío ahora también lo hago con los nietos. La importancia de la alabanza en su vida. Porque cuando vengan momentos difíciles, ellos van a tener esa arma de la alabanza. No solo la palabra, sino también la alabanza. Hay varias armas que el cristiano usa, ¿sabes? Te puedo mencionar 3 rapidito. ¿Sabes cuáles son? La oración, la palabra de Dios y la alabanza. Son 3 cosas que el enemigo no resiste, que al enemigo lo disturban y lo alejan de tu vida. Cuando eres una persona de oración, cuando eres una persona que conoce y usa bien la palabra de Dios y la cita, como Jesús se la citó a Satanás cuando lo tentó. Y tercero, cuando alabas. Cuando en lugar de quejarte y de vivir así enojado y amargado, alabas. ¿Verdad? Yo siempre me acuerdo de este predicador, el hermano Gigi Ávila, que él siempre cuando predicaba tenía esa frase muy común. Alaba, decía. Alaba si puedes, decía. Después de que le daba a uno una exhortadita. Alábalo si puedes. Porque a veces no es fácil también alabar, ¿cierto? Sí, yo reconozco que a veces no es fácil alabar. Que a veces hay situaciones, momentos en la vida que tú no tienes ganas de alabar. Pero es que no se trata de tener ganas. La alabanza no es un asunto emocional. La alabanza es un asunto de actitud. Tienes que tener la actitud de alabar. No importa las circunstancias. Santiago 5:13 habla de eso, de estados de ánimo precisamente. ¿Eres tú un adorador anímico? ¿Sabes qué es anímico? Que depende del estado de ánimo. Hoy no me siento, hoy no quiero alabar, no quiero cantar, no quiero ni ir a la iglesia porque no quiero estar ahí cantando.
Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Oh, buena pregunta, ¿verdad? No sé si usted está afligido hoy. Pero ¿qué dice? Haga oración. ¿Ves? El arma que te mencioné. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Hágalo. Cante alabanzas. Que algo va a suceder al usted cantar alabanzas. Las que conozca. Cortitas, bonitas, pero cántelas. Le reto a hacerlo de ahora en adelante. Y a cambiar su actitud. Que no sea un cristiano anímico que depende del estado de ánimo. No. Tampoco que sea un cristiano que se le conoce por la quejabanza. Eso es lo opuesto a la alabanza, ¿verdad? La quejabanza. En mi país hay un programa de televisión que se llama Quéjese. Y la gente viene allí y le dan un micrófono y empiezan a quejarse de lo que quieran. Se quejan del vecino, de la suegra, se quejan del gobierno, se quejan de todo, menos de ellos mismos, ¿verdad? Ellos son también. Y yo siempre he dicho, qué triste es que la gente tenga esa actitud de queja todo el tiempo. Y aún en la iglesia que nos encontremos con gente que viene y se queja en la iglesia. ¿Aló? Ah, no, que hoy empezaron muy tarde, o que hoy los micrófonos no estaban funcionando, o el aire acondicionado no estaba mal, muy frío, o no lo pusieron. Y en fin, algo le encuentran para quejarse. O que entraron esos niños ahí corriendo. ¿Qué es? ¿Qué actitud? No hay gente así, aún en la iglesia, que avanza. En lugar de venir con una actitud de, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Y no dependo de si el que está enfrente a mí está alabando o no. O si de los niños corrieron o no. O si el aire acondicionado está perfecto o no. Yo vine a alabar a Dios. No a la quejabanza entonces. Aleluya. Apocalipsis, que es el libro que habla de todo al final. ¿Cómo va a ser al final todo? ¿Sabes que Apocalipsis habla de la alabanza y de la adoración mucho también? No solo habla de guerras, de pestilencias, de calamidades, también habla de la alabanza y la adoración. Vaya conmigo a Apocalipsis 5, 11 al 13 y dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Los ángeles son los que más alaban al Señor, ¿verdad? Alrededor del trono. Y de los seres vivientes y de los ancianos. Se refiere a los 24 ancianos, que yo prediqué hace poco de ese tema, si se acuerdan. Y su número era millones de millones. Oiga, no era cualquier cosa. Ahí sí no eran, como dicen, 4 gatos. Eran millones de millones. ¿Y qué es lo que hacían esos millones de millones? Decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Santo, que está incluido en la lista de todo lo que el Cordero merece. La alabanza está incluida allí, entre todo lo que Él es digno de recibir. Por eso cuando tú le alabas, le estás dando algo que Él merece recibir. Tu alabanza. Aleluya, aleluya. Y eso lo hacen los creyentes, porque eso es al final de Apocalipsis, que está hablando de los redimidos al final de los tiempos, ¿verdad? Y verso 13, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. O sea, no hay un lugar donde no se oiga la alabanza. El mar, el debajo de la tierra, donde sea. Porque Dios recibe la alabanza en todo lugar. La misma naturaleza exalta y glorifica a Dios. Y oí decir, dice, al final, al que está sentado en el trono, ¿dónde está? Ah, no está en la cruz, ¿verdad? Ya. No, ya no está en la cruz.
está en el trono. Satanás pensó que se iba a quedar en la cruz, que se iba a podrir en la cruz, pero no, resucitó y ahora está en el trono, es nuestro Dios. Y al Cordero, ¿cómo lo llama? Cordero, porque el Cordero es un término muy profético y muy teológico también. Desde el Antiguo Testamento se empieza a hablar del Cordero, se usaban los corderos. Cuando Israel estaba, los hebreos en Egipto, tuvieron que matar un cordero para celebrar la Pascua. Y desde allí para adelante siempre Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac y apareció un cordero sustituto. Y siempre había un cordero representando ¿a qué? A Cristo, al Redentor. Por eso lo llama al Cordero. Por eso a los hermanos puertorriqueños les gusta que a Puerto Rico le digan, ¿cómo? La isla del Cordero, ¿verdad? No isla de la fantasía ni nada de eso. La isla del Cordero, que sea la isla de Cristo. Y dice que a ese Cordero sea la alabanza, otra vez, ¿sea qué? La alabanza, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Así es. Ese es el mensaje de Apocalipsis. Y ese es el mensaje que la iglesia necesita presentar al mundo hoy. Conclusión, podemos ver que la alabanza es fundamental para tu vida, para la iglesia. El Salmo 48:1 dice, cántico, Salmo de los hijos de Coré, y dice, grande es Jehová. ¿Cómo es Dios? Grande. Por eso yo siempre critico a aquellos que están que Diosito para acá, Diosito, si Diosito quiere. No, que Diosito, es un Dios grande. Jehová es grande y digno de ser en gran manera alabado. Digno de ser alabado. No alabe hombres. No alabe artistas de cine, no alabe deportistas, no alabe a nadie, pero alabe a Cristo, porque Él es digno. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, ahí se refiere a ellos, a Jerusalén, al pueblo de Israel, pero ¿sabe qué? Lo podemos aplicar a nosotros también. Podemos hacerle una paráfrasis, se dice, una paráfrasis a ese versículo. Y decir, en la ciudad de nuestro Dios, en Apopka y Orlando. Amén. También nos incluimos en ese deseo de adorar a Dios. Aleluya, aleluya. Bueno, usted que me ha escuchado, yo quisiera retarte a alabar a Dios, retarte a alabar a Dios, retarte a ser un adorador. Una persona que canta para el Señor. Yo no me jacto de ser cantante tampoco, pero me gusta alabar a Dios con cánticos. Y esta semana mientras preparaba este sermón, precisamente me puse a pensar, bueno, dice ahí que Pablo y Silas cantaban himnos. Y hace tiempo no cantamos un himno de esos clásicos en la iglesia. Entonces hoy decidí terminar mi sermón con un himno que yo sé que usted conoce y que exalta a Dios, que dice quién es Dios. Si Él es grande, dele un aplauso. Aleluya, sí Señor. Y usted que me ha estado escuchando, viendo en esta mañana, alábele que Él vive. Ese es nuestro mensaje el día de hoy. Qué bueno que estuvo con nosotros en vivo, desde Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, en Apopka, Florida. Nos visites de nuevo. Dios te bendiga. Pastores José y Teresa Matamoros, queremos conocerte. Dios te bendiga.